ATV Radio presenta Documentos ATV. Documentos ATV con Ramón Grimalt. Muy buenas noches, bienvenidos a Documentos. Hemos recibido, particularmente he recibido, varios mensajes pidiendo que profundicemos aún más en la miastenia gravis. No ha sido fácil, ni mucho menos. Es muy complicado conseguir testimonios de pacientes con miastenia gravis. ¿Por qué? No porque no quieran dar su testimonio, hacer una declaración, sino porque a veces los pillamos con las reservas bajas, con las defensas muy bajitas. Y lógicamente, como la miastenia implica una flacidez muscular, tienen problemas a la hora de expresarse oralmente. Entonces hemos decidido escoger algunos testimonios que teníamos grabados e incorporar algunos nuevos, de personas que estaban en condiciones de poder dar esos testimonios. En el primer bloque del programa vamos a recuperar partes salientes del programa que dedicamos a la miastenia gravis. Nos remontaremos al sábado anterior para poder contarles a ustedes el origen y el padecimiento de esta enfermedad. Y hemos visto que la miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune. Se caracteriza por una debilidad muscular que aumenta en los momentos de actividad y disminuye con el descanso. Se produce por un defecto o bloqueo en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos en la unión neuromuscular. La respuesta autoinmune destruye los receptores de acetilcolina, una sustancia neurotransmisora. Se cree que la glándula del timo está implicada en esta respuesta inmunológica destructora, ya que los adultos afectados por miastenia gravis tienen una glándula del timo anormal. Esta enfermedad afecta con más frecuencia a mujeres jóvenes menores de 40 años y a hombres mayores de 60. También hay casos de miastenia gravis infantil y también juvenil. Tengo una niña de 11 años que cuando tenía 2 años y 2 meses, le detectaron la miastenia gravis. Entonces no sabíamos nosotros qué era eso. Y el médico nos dijo de que solo tenía un resfrío. Entonces la llevamos al hospital materno-infantil, que me derivaron de la caja al neurólogo pediatra. Entonces el neurólogo pediatra me lo hizo unos exámenes a mi niña. Entonces me lo hicieron resonancia magnética, me lo hicieron análisis de distintos tipos. Entonces ahí el doctor me dijo: señora, tienen que tener mucha paciencia porque esta enfermedad es muy rara y que no hay fácil aquí, no hay prácticamente niños pequeños, no hay, a partir de los 18 y para arriba nos dijeron que es esta enfermedad, pero no es congénita, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ¿por qué? Y hicimos todo lo que nos dijo el doctor. Entonces nos dijo, el doctor: tienen que tener mucha paciencia con la nena, ella va a tener dificultades hasta para masticar, para hacer ejercicios, porque es muscular. Y nosotros ya pues empezamos a investigar por internet qué es lo que pasaba, por qué, cómo tenemos que cuidar a mi niña. Mi niña empezó a tener debilidad en las piernitas, debilidad en el, ¿cómo se llama? En la mandíbula. Y en lo que nos dimos cuenta fue en los párpados, que se cayeron sus párpados. Entonces era totalmente, todo el momento era ella que estaba como quisiera dormir, como estuviera cansada. Y entonces vimos eso, que es muchas causas, ¿no? Muchas causas que tiene esta enfermedad de debilidad muscular, debilidad en todo el cuerpito. Nos ha costado muchísimo, ha empezado a tomar juguitos hasta la comida licuada porque no tenía fuerzas en la mandíbula, no podía masticar. A mi hijo la diagnostican hace 2 años atrás. Desde hace 2 años ya entró 9 veces a terapia intensiva en el hospital japonés. 9 veces ha sido entubado. Pero este último
Ingresó el 28 de marzo hasta el día sábado. Recién salimos, casi 7 meses estuvimos ahí en el hospital japonés. Se le ha hecho 2 cirugías del timo, le han hecho una timectomía, luego le han hecho una tráquea, que hoy en día está con tráquea a mi hijo. Es una enfermedad que debilita totalmente los músculos, es el cansancio, es una enfermedad que la verdad no se aconseja a nadie, y la familia luchar con eso es muy difícil. Ustedes otorgan fuerza donde la persona con miastenia la está perdiendo o la ha perdido. Exacto, y la familia es la que Es más... un trabajo titánico. Exacto, para el esposo, para la hija. Es tanta así la enfermedad de mi hermana que mi sobrinita está estudiando medicina ahora, ya va a ser médico, le falta muy poco para ser. Ella, por ayudar a su mamá, ha sido la que se ha impulsado para estudiar medicina. Es tanto el amor que uno tiene a la familia que nosotros vivimos pendiente de ella, y ella es una luchadora, mi hermana es una luchadora, porque yo siendo ella, yo te digo sinceramente, yo no me paraba, pero ella tiene fuerza, tiene ganas de vivir, porque ella ha estado un mes y más en terapia intensiva, un día que quiere levantarse, no. Lo bueno que tenemos conocimiento que la enfermedad no es hereditaria más bien, porque en la familia no tenemos antecedentes de una patología así como esa, no es hereditaria, te digo eso por mi sobrina. En su caso. En el caso de mi hermano. Claro, en el caso de su familia. Y aparte que ella ha estudiado muchísimo su enfermedad, ella conoce su enfermedad al dedo, o sea, todos saben los síntomas, y ella ha dicho que no hay esa enfermedad que en la familia pueda ser hereditaria como otras enfermedades, ¿no ve? Por ejemplo, la diabetes, ¿no ve? Que puede ir de familia, de hijos. Esta enfermedad más bien no tiene esa patología de tener... Una persona con una patología, con una condición médica en una familia implica un cambio total en las pautas de comportamiento de la familia, no en el amor se multiplica. Entonces una enfermedad bien cara, y como te digo, el amor de la familia es mucho, pero la persona que la padece y que sobresale es un héroe, porque para mí mi hermano es un héroe, no hay otra palabra, porque hay días que no tienen fuerza, es una enfermedad que te debilita de tal manera los músculos, de tal manera que no tienes ni manera de darte la vuelta para bajarte de la cama. Pero como te digo, la familia, el amor de la familia, pero mucho más hace la persona, porque yo te digo sinceramente, en lugar de mi hermana, yo no hubiera aguantado. Ella es una guerrera, una valiente. Es la mujer más valiente que yo conozco. Muchas gracias, Patricia. No, muy a amable. ti, te agradezco mucho por la entrevista. Ya hemos visto lo tremendamente complicado que es abrirse y decir abiertamente que uno tiene o una tiene miastenia gravis. Es complicado. Hay quien lo procesa mejor y otras personas que lo procesan de aquella manera. No es tan cómodo hablar de un padecimiento de estas características porque saben que repercute en el ámbito familiar y también en el ámbito laboral. Sin embargo, todos y cada uno de estos pacientes sigue adelante, como les contaremos en el bloque que viene a continuación. Escuchas Documentos ATV. En Oruro, escúchanos en 92.5 FM, ATV Radio. Escuchas Documentos ATV. Cada persona implica una particularidad. Una persona con miastenia gravis tiene ciertas particularidades en plural, porque nunca se sabe dónde va a atacar esta patología. Puede ser en los músculos de la cara, del rostro, puede ser en los brazos, en las piernas, incluso en la región lumbar. Hay un momento, como cuentan los pacientes, en los que uno no tiene ganas absolutamente de hacer nada. Entonces, eso repercute en el ámbito laboral, si uno tiene trabajo. Y es muy complicado que los empleadores entiendan este tipo de patología. Hay que ser muy especial para poder planteárselo y que ellos además lo entiendan. Todas estas dificultades las vamos a conocer ahora.
Hay varios tipos de miastenia gravis. Miastenia gravis ocular limitada a los músculos oculares. Miastenia gravis seronegativa, relacionada con los anticuerpos contra la proteína 4 vinculada con el receptor de lipoproteínas. Miastenia gravis neonatal, transmitida por madre seronegativa durante el embarazo. Y síndrome miasténico congénito, que es una forma muy rara de miastenia hereditaria causada por genes defectuosos. Es una enfermedad muy debilitante, fluctuante a lo largo del día. Tú te puedes levantar con mucho ánimo y con mucha intención de hacer muchas cosas, pero de repente pues te duchas y solamente eso ya ha agotado tus fuerzas de todo el día. Empecé a notar una debilidad muy extraña en los brazos, una sensación de cansancio que no comprendía y que me parecía que no era lo normal en esos momentos. No me encontraba bien, me encontraba con ganas. La visión doble, también pues un día fui a hablar, era ya por la noche, todo el día que estaba con unos amigos y no me salía la voz, pero yo no relacionaba esos primeros síntomas unos con otros. En el momento de mi diagnóstico, el sentimiento que tenía es alivio. Alivio por tener ya un nombre a lo que me pasaba, aunque no supiese lo que significaba. Me habían tratado como un poco depresiva, depresión posparto, y entonces me liberé al saber que de verdad había una razón para esos síntomas que yo tenía. Para explicar a mi entorno la enfermedad, lo primero que hice al llegar a casa después de estar ingresada fue buscar si había una asociación en España. Me metí en su página web, imprimí todo lo que era la enfermedad, la sintomatología, etc. y se la di a mis padres para que la leyeran, para que lo entendiesen. Sí que di con otros médicos que no terminaban de entender la enfermedad y a mí me lo hicieron un poco difícil. Y en cuanto a psicólogos, de eso nunca ha habido nada, no. ¿Por qué le ha pasado a ella y no nos ha pasado a nosotros? Yo era una persona muy activa. Cuando llega la enfermedad te va paralizando. Entendieron que si de verdad decía que no puedo era porque no podía, porque tú nunca sabes cómo te vas a levantar al día siguiente. Entonces hacer planes es difícil. Influye mucho a nivel físico, pero a nivel emocional, a nivel psicológico, mina mucho en la persona el tener esta sintomatología y no tener un diagnóstico. Las personas con miastenia siempre nos sentimos cuestionadas. La Sociedad Española de Enfermedades Neuromusculares es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con entidades de personas con enfermedades neuromusculares y sus familias. Lo que pretendemos es trabajar por la visibilidad de este tipo de enfermedades, defender sus derechos, promoviendo, por supuesto, la investigación, representarlos y defender sus derechos. Actualmente soy la presidenta de AMES, Asociación Miastenia de España, y bueno, los 3 objetivos principales de la asociación son el apoyo y el asesoramiento a personas afectadas de miastenia y sus familiares. El segundo objetivo es fomentar la investigación y el tercer objetivo es dar visibilidad de la enfermedad y concienciar a la sociedad en general de lo que es la enfermedad y lo que supone también a las personas que lo padecemos y al entorno, por supuesto, también más cercano. Mi nombre es Carlos Alberto Blanchi Guzmán, tengo 48 años actualmente, soy diseñador gráfico, diseñador de páginas web y vivo con la miastenia desde que nací. La miastenia es una enfermedad que hace que la persona se canse más rápido al hacer actividades y hace que los músculos sean más débiles y que esa debilidad aparezca en cualquier momento. Los más conocidos son los párpados que se te caen. Lo que puedo decirles a las personas que tienen la miastenia, del tipo que sea, es que piensen que no han dejado de ser ellos. Lo único que ha cambiado quizás es un poco su cuerpo. Enfermedades raras o huérfanas. Raras, pero no invisibles. Raras, pero no invisibles, ¿verdad? No invisibles porque aquí estoy dando mi testimonio de que existo. ¡Bravo! Mi bebé a los 2 años se le diagnosticó la enfermedad de llamada miastenia, que es la debilidad del músculo. La doctora Carla León del Hospital Regional de Chiclayo empezó con un tratamiento. Fue transcurriendo el tiempo y ella no respondía al tratamiento. Entonces la doctora optó por transferirme acá a la Sanidad de Lima
me la pasó a una interconsulta para cirugía pediátrica de tórax con el doctor Víctor Gómez. Entonces el doctor, con estudios con otros doctores, optó por operarla. La operó de una extracción del timo. La operación ha durado 3 horas. Estuvo internada 4 días. 3 días que han pasado la operación, que se le ha dado de alta. Mi niña está muy bien y tranquila. Ya ahorita se le han retirado los puntos también, como usted la ve. Todo ok. Los síntomas más comunes son caída de uno o ambos párpados, ptopsis, cambios en la expresión facial, visión doble o diplopía, alteraciones en el habla y la voz, dificultad para masticar y tragar, babeo o tialismo, problemas respiratorios, debilidad en el cuello, brazos y piernas, andar como pato, dificultad para subir escaleras. También se producen crisis miasténicas. Estas consisten en el debilitamiento de los músculos que controlan la respiración. Esto es motivo de urgencia médica y requiere el uso de un respirador artificial. Pueden ser desencadenadas por estrés, infecciones, fiebre o bien una reacción adversa a un determinado medicamento. Las personas con miastenia gravis tienen más probabilidades de desarrollar hipotiroidismo o hipertiroidismo, artritis reumatoide, lupus. Recuerde que si usted presenta algún tipo de síntoma, es imprescindible consultar a un especialista. Yo agradezco a aquellas personas que se comunicaron con nosotros y nos dijeron: yo padezco de miastenia, pero no puedo hablar, no, de verdad, quisiera hacerlo, pero no puedo hacerlo. Les agradezco mucho. Son testimonios que uno guarda, especialmente en el corazón, si es que uno tiene cierta sensibilidad y empatía. Por cierto, esta palabra es mágica. Empatía. Ponerse en el lugar del otro. Entender al otro. Entenderlo, pero en toda su plenitud, en toda la magnitud de la palabra. Para la miastenia gravis hay un tratamiento, pero el tratamiento es demasiado caro. Muchos de los pacientes tienen que recurrir a familiares en el extranjero para recibirlo, porque la industria farmacéutica en Bolivia todavía no consigue fabricarlos. Escuchas Documentos ATV. Porque queremos estar más cerca tuyo. En Tarija. Escúchanos en 93.7 FM. ATV Radio. Escuchas Documentos ATV.
los síntomas más importantes para establecer el diagnóstico son una debilidad muscular que es fluctuante, o sea que varía en el transcurso del día. El paciente típicamente se despierta bien y a medida que pasan las horas empieza con caída de los párpados, que nosotros ya llamamos como ptosis, empieza con visión doble y en otros casos también debilidad muscular generalizada o problemas para hablar. El diagnóstico es clínico en base a esos síntomas que he mencionado antes, pero también nosotros tenemos unos apoyos diagnósticos mediante exámenes complementarios o pruebas terapéuticas. Dentro de las pruebas terapéuticas tenemos lo que es el test de hidrofonio, que es un medicamento que evita que se reabsorba esta sustancia rápidamente y que el paciente en el momento en que va a la consulta, que está, digamos, con el párpado caído, visión doble, uno le inyecta esto y abre los ojos, ¿cierto? O mejora la fuerza. Y también tenemos el test que se llama Ice Pack Test, donde se pone un poco de hielo en los músculos de los ojos y el paciente tiende a abrir los ojitos. Y ya en las evaluaciones con apoyos diagnósticos tenemos el estudio de test de estimulación repetitiva. Y también a todos estos pacientes con miastenia se les debe realizar una tomografía de tórax con la finalidad de descartar si hay algún problema en el timo. Una resonancia magnética, doctora Miranda, también permite ver si evidentemente esa actividad cerebral y esa conectividad eléctrica, por decirlo de algún modo, con los músculos está en desarrollo. La verdad es que no es útil el estudio de resonancia porque no es un problema central, o sea, no es un problema de cerebro. Es un problema de la terminal nerviosa y la unión con el músculo. O sea, es una enfermedad del sistema nervioso periférico. No exactamente con problemas pulmonares, pero sí con la mecánica pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta enfermedad se ven afectados todos los músculos voluntarios o estriados, que nosotros los llamamos así. Pero nosotros también tenemos músculos en todo lo que viene a ser el tórax, ¿ya? Que hay una variante de la miastenia que afecta a estos músculos respiratorios. Y al afectar estos músculos respiratorios puede ocasionar la complicación más temible, que es una crisis miasténica, que es una insuficiencia respiratoria debido a que están fallando estos músculos. Entonces, este paciente no puede respirar y tiene que ingresar a un servicio de cuidados intensivos. Nos comenta una paciente que tiene un problema de miastenia gravis, que qué ejercicio hace. Ya comenté que el ejercicio que debe hacerse con bastante regularidad es levantarse y sentarse de una silla. No es un ejercicio tan extenuante, pero eso de levantarse y sentarse de una silla ayuda a conservar fuerza y masa muscular de los músculos de la pelvis, que son a través de los que nosotros caminamos. Y por supuesto, si la paciente tiene miastenia gravis, tomar al pie de la letra los medicamentos que su neurólogo le indique, porque los medicamentos esos le van a permitir hacer estos ejercicios. Entonces, esa debe ser una motivación para seguir bien su tratamiento, porque va a poder hacer ejercicios y va a poder sentirse segura al caminar y al hacer todas las actividades de su vida diaria. Y hay otro comentario de un señor de 76 años que refiere que ha sentido que pierde masa muscular. Es normal que perdamos masa muscular a través según vamos transcurriendo en los años. A ese paciente pues le recomiendo esos ejercicios, y sí sería que consultara para valorar si con algún medicamento puede beneficiarse, un medicamento hormonal puede beneficiarse para adquirir masa y fuerza muscular. Pero de entrada a ese paciente los ejercicios, y una cosa que es importante es que tome vitamina D3. Hay vitamina D3 en el mercado
que tome 2000 unidades todos los días es bastante bueno y eso le va a beneficiar muchísimo. Es una enfermedad que se adquiere, no se hereda. Esta enfermedad se caracteriza por presentar mucha debilidad. Esta debilidad cambia durante el día, es peor en las noches, y durante las mañanas los pacientes tienden a estar mucho mejor. Empezaron a surgir algunos estudios científicos que utilizaban el ejercicio físico como parte del tratamiento para personas con miastenia gravis, en este caso leve a moderada. Se utilizaba un programa de entrenamiento con cargas para mejorar la fuerza muscular y aunque el estilo era muy rudimentario, sí que consiguieron mejorar un poco la fuerza en las piernas y en los brazos. Sin embargo, la realidad en torno a la ciencia, el ejercicio físico y la miastenia gravis es un poco desalentadora, ya que actualmente existen pocos estudios en los que apoyarnos, la cantidad de personas estudiadas es baja y la calidad de estas investigaciones también deja mucho que desear. Y esto va a dificultar muchísimo que los entrenadores u otros especialistas tengan una base sólida en la que basar los tratamientos y dar argumentos a los pacientes con miastenia gravis. Además, que también el tipo y la gravedad de esta enfermedad también van a condicionar los resultados que obtengamos. Uno de los aspectos más importantes que siempre me tengo que plantear como entrenador clínico y transmitir a mis pacientes es que el contexto importa muchísimo y existe una serie de barreras o facilitadores a la hora de practicar ejercicio físico. Una persona que tiene cierta patología como la miastenia gravis puede tener miedo a las consecuencias. Por ejemplo, en esta categoría podríamos hablar de cómo es que los fármacos en relación al ejercicio físico pueden afectar a mi organismo. Este tipo de preguntas suscitan dudas y preocupaciones entre pacientes con cualquier tipo de enfermedad crónica. Muchos de vosotros podéis tomar algunos fármacos conocidos como corticosteroides, en este caso, por ejemplo, la prednisona. Este tipo de fármacos tienen muchísimos efectos secundarios, como pueden ser un aumento del peso corporal, un mayor riesgo de osteoporosis, un mayor riesgo de diabetes mellitus, pueden provocar arritmias y también pueden afectar a la composición del músculo esquelético, es decir, van a afectar a la calidad y por tanto a la fuerza que puede ejercer este músculo. Entonces es muy probable o puede ser que, por ejemplo, los médicos no estén muy al tanto del ejercicio físico o de los beneficios que este entraña para tratar a esta enfermedad. Además, también es muy importante que si el entrenador no tiene los conocimientos suficientes, también podría suponer una limitación. Muchas personas afirman que tienen falta de tiempo y realmente no necesitamos invertir muchas horas a la semana para tener una buena salud o tener un tratamiento para la miastenia gravis. Sin embargo, sí que falta un mínimo de tiempo y muchas de ellas dicen que no lo tienen. Además, en el punto número 4, tenemos que considerar los síntomas de la propia enfermedad. Esta enfermedad cursa con debilidad y fatiga muscular variable, como hemos dicho en el vídeo anterior, que os voy a dejar por aquí para que podáis aprender muchísimo más. Esto puede preocupar a las personas, ya que tienden a pensar que el ejercicio físico les va a reportar mayores niveles de fatiga. Esto puede suceder al principio del programa y en algunos pacientes o en el caso de tener una miastenia gravis de mayor complejidad. Sin embargo, esto va a variar mucho de persona en persona y es muy importante que os conozcáis a vosotros mismos y que el profesional también os conozca a vosotros. El apoyo de la familia, de los amigos o de la pareja, esto es muy importante, pero también la confianza que exista con los profesionales, no solo con el entrenador clínico, sino también con otros profesionales como el médico, el psicólogo, el nutricionista. Es relevante que exista una base de conocimiento científico que apoye los argumentos en relación al ejercicio y la miastenia gravis.
Se ha demostrado que el ejercicio físico para la miastenia gravis es un tratamiento seguro, eficaz, con nulas o muy pocas consecuencias adversas y con una tasa de adherencia alta, es decir, las personas que participaban en un programa de ejercicio a lo largo del tiempo se quedaban y no abandonaban el tratamiento. Generalmente en los pacientes con miastenia gravis va a haber una disminución en la fuerza muscular, no solo en los músculos locomotores, es decir, los que nos permiten movernos, como podrían ser el glúteo, el cuádriceps, los dorsales, los pectorales, los bíceps, etc., sino también en toda esa musculatura relacionada con la respiración, como por ejemplo el diafragma. Como consecuencia de esta disminución de la fuerza muscular, esta persona puede disminuir su nivel de actividad física. Niveles de inactividad o sedentarismo que se prolongan a lo largo de los meses o de los años pueden llevar a un deterioro del sistema cardiovascular, del sistema musculoesquelético también y a un aumento de la fatiga. La persona puede detectar alguno de estos efectos del sedentarismo y como consecuencia de ello disminuir todavía más su nivel de actividad física. Además, si se sufre una crisis miasténica y debe haber una hospitalización, esta persona va a disminuir todavía más su nivel de actividad física y todas estas consecuencias se van a agravar. Aunque afortunadamente, si se hace ejercicio físico y uno se mantiene activo y con una buena alimentación, este nivel de funcionalidad se puede recuperar casi en su totalidad o seguir mejorando. Os recomendaría que fuerais unas personas más activas. A través de la caminata podéis ir desplazándoos de un lugar a otro sin usar el coche o el transporte público de forma excesiva. Usar las escaleras en vez de abusar del ascensor, obviamente siempre y cuando las circunstancias lo permitan, porque cada uno es un mundo distinto y esta patología pues puede ocasionarnos ciertas limitaciones. En segundo lugar, hacer ejercicio cardiovascular puede hacerse a través de la caminata, pero también podemos correr, hacer bici, nadar, esquiar, remo, elíptica. Tenemos un montón de opciones que pueden hacer que nuestro sistema cardiovascular mejore. Por otra parte, y en tercer lugar, el entrenamiento con cargas para mejorar nuestra función muscular y también el entrenamiento de fuerza para la musculatura respiratoria. Los beneficios que tiene el ejercicio físico para la miastenia gravis eran de esperar y son muy similares a los encontrados en otras patologías crónicas. En primer lugar, después de haber hecho un buen programa de entrenamiento de fuerza, podemos mejorar la fuerza tanto en brazos como en piernas. En segundo lugar, si hacemos entrenamiento de la musculatura respiratoria, aunque también esto puede mejorar haciendo ejercicio cardiovascular, ha habido una mejora de la función respiratoria. En tercer lugar, es muy probable que si se hace ejercicio físico de forma regular y si la enfermedad no es muy grave, se pueda llegar a mejorar el pronóstico y la gravedad en casos particulares. En cuarto lugar, puede haber una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, es decir, de la capacidad que tenemos para captar, transportar y usar el oxígeno y poder obtener energía para hacer los procesos vitales. El 2 de junio es el Día Mundial de la Miastenia Gravis y el mes de junio es el mes de la misma enfermedad. Es una patología autoinmune y neuromuscular. ¿Qué quiere decir? Autoinmune porque el sistema inmunitario ataca equivocadamente a estructuras de nuestro propio cuerpo, en este caso a los músculos. Por eso es neuromuscular. Esto quiere decir, ataca a aquellos músculos voluntarios, aquellos que nos sirven para ver, para mirar, hablar, mover nuestros brazos, nuestras piernas y respirar. Es una enfermedad que con un buen tratamiento y un diagnóstico precoz se puede llevar tranquilamente una calidad de vida adecuada. Los síntomas más característicos en un primer momento es la visión doble.
comienza con una visión doble insidiosa, que puede ser, que a veces uno dice, veo doble de un ojo. No, es porque siente que ese ojo, uno de sus músculos está afectado, o varios músculos, entonces comienzan a verse imágenes de manera vertical u horizontal, que se pueden ir separando o juntando. Es un síntoma que puede estar de manera continua o puede ser intermitente. Otro de los síntomas son los problemas en el habla, la voz gangosa, cuesta entender cuando la persona habla. Otro síntoma, al ser muscular, es el problema al tragar, al tomar alimentos, al comer. También al sonreír. Hay una característica que es la llamada fase miasténica, que es la cara que se ve como totalmente caída, como sin facciones, y eso es por todos los músculos que componen la cara. También cuesta sonreír, esa es otra característica de la enfermedad. En las fotos uno cuando se ve nota que este movimiento para hacer el gesto de la sonrisa demanda mucha fuerza y muchos músculos, así que es uno de los músculos donde se observa en la cara de una persona con miastenia. Otros síntomas pueden ser y son cansancio a veces extremo, que puede manifestarse a la noche o por la mañana. Digamos, otro síntoma en brazos y piernas, que es como que no se tiene fuerza, a uno le piden que apriete una mano y no tienen fuerza para apretar la mano. Y después luego también en la parte respiratoria, que cuando se lleva a extremos esta enfermedad puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. También una debilidad en las piernas. Ahora bien, estos síntomas no es que se van a ver todos juntos y en todo momento. De repente puede estar la visión doble, otro momento hay problemas para tragar, otro momento para hablar. Parece una montaña rusa porque de repente la persona está perfecta y la ve un tercero y le dice, pero yo te veo bien. Sí, pero hace media hora no podía hablar. O de repente yo veo que no tenés nada porque es una enfermedad visceral, pues no es que uno anda con un bastón. Entonces, esa serie de síntomas que van y vienen es lo que a un médico que no está muy entrenado con la enfermedad lo puede hacer equivocar. Evidentemente no son muchos, no pasan del centenar de personas, pero son ciudadanos y ciudadanas y tienen sus derechos. Y uno de los derechos fundamentales de la persona es el derecho a la salud. Una salud ejercida e informada. Ojo, que no todos los profesionales en salud conocen a profundidad una patología tan compleja. Lo veremos a continuación cuando regresemos. Escuchas Documentos ATV. En Oruro, escúchanos en 92.5 FM, ATV Radio. Escuchas Documentos ATV. Hemos visto y hemos conocido los síntomas de la miastenia gravis, hemos conocido testimonios de personas con miastenia gravis, de algunos facultativos, algunos médicos que tratan la miastenia gravis, pero hemos llegado a la conclusión, bueno, en realidad los especialistas llegan a la conclusión de que esta enfermedad no se puede prevenir, pero sí se puede atender. Y una detección temprana permite una atención oportuna. Lo veamos en este instante. Bueno, al principio
Hay un medicamento que se llama inmunoglobulinas que se utilizó mucho en la pandemia. Y por lo menos tenían que ponerme 5, pero hay mucha gente que necesita 15 o 25, ¿no? Ese fue el primer medicamento que utilicé, que es un medicamento para sacar de crisis fuertes, ¿no? El segundo medicamento es el Miasten, Mestinon, que es el más efectivo para todos, ¿no? Es caro. Generalmente los pacientes que tienen o sea, que tienen la miastenia diagnosticada necesitan medicamentos como la piridostigmina, que no contamos con ese medicamento en Bolivia como tal. Entonces muchas veces tienen que hacerlo traer de otros lugares. Hay algunas empresas que han intentado traerlo, pero con poco éxito. Pero sí, es relativamente caro debido a que lo tienen que tomar varias veces al día y que en general no responden bien a un solo medicamento, sino que hay que asociar medicamentos inmunosupresores. Ahora, en relación a la crisis miasténica, los medicamentos que se usan para esto, que son las inmunoglobulinas, son bastante caros. Muy, muy, muy caros. Todo depende del tamaño del timo. Lo que pasa es que todos nacemos con el timo. Es un órgano que desde bebés todos lo tenemos. Pero nosotros, los niños deberían ir encogiendo hasta desaparecer este órgano. Pero nosotros no. Comienza a crecer y a crecer y a crecer y es como un tumor que se forma, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño y los estudios que se le hagan a uno, ven si es necesario o no hacer el medicamento, ¿no? Entonces, existe como una enzima que lo que hace naturalmente esta enzima es limpiar esta sustancia que es la acetilcolina. Entonces, los medicamentos lo que hacen es inhibir esta enzima para que haya más acetilcolina en ese espacio. Algo alternativo que haga eso, no te lo sabría decir, netamente un tema más farmacológico, que sería como primera línea este tipo de medicamentos. Los corticoides, que cumplen una función inmunosupresora, y después los inmunosupresores como tal. Ahora, en algunos casos, cuando se evidencia que hay algún problema en el timo, se decía hacer la timectomía, que es como una cirugía que te saca esa grasita, y la verdad es que los pacientes mejoran bastante con esto, ¿no? Los que tengan relación a esta patología. Sí, o sea, en general el calor es lo que más afecta. O sea, ¿por qué? Por la falta de respiración, ¿no? Tenemos una niña que que ha estado como 5 años en terapia intensiva y ahorita, por ejemplo, vive en su casa con respirador, con todos los, ¿qué se llaman? Los aparatos necesarios para que ella pueda respirar, ¿no? Sí, claro que sí, lastimosamente tenemos niños en el grupo que, por ejemplo, no pueden hacer educación física, lastimosamente les hacen bullying, mucha gente no entiende de la enfermedad. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo trabajaba en una entidad financiera, ya no daba, mi organismo ya no daba. Me caí como unas 13 veces hasta fracturarme la pierna, tobillo y peroné, de lo cual hasta el día de hoy no puedo recuperarme del dolor. Y es bastante difícil manejar, ¿no? O sea, yo tenía que hacer mi trabajo porque yo tenía que esperar a que todos los cajeros terminaran de hacer su trabajo y yo recién comenzar el mío. Entonces el horario era hasta muy tarde, ¿no? Entonces tenía que ver con lupa porque se ve doble, se llama diplopia. Y mucha gente sí trabaja por necesidad, pero es bien difícil mantener un trabajo estando en esa situación, ¿no? Batoclimab
un potencial agente para el tratamiento de la miastenia gravis generalizada. Los anticuerpos desempeñan un papel clave en la fisiopatología de la miastenia gravis. En la mayoría de los pacientes se detecta IgG antirreceptor de acetilcolina. Por otro lado, el receptor neonatal para el fragmento cristalizable FcRn prolonga el tiempo de vida media de la IgG circulante. Batoclimab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra este receptor. Esto da lugar al rápido catabolismo de la IgG. Por lo anterior, en un nuevo estudio, se evaluó la seguridad, la tolerabilidad y los efectos farmacodinámicos clave de batoclimab en pacientes con miastenia gravis. Se llevó a cabo un estudio de prueba de concepto, el cual incluyó a 17 participantes quienes fueron asignados aleatoriamente para recibir por vía subcutánea batoclimab, 340 o 680 miligramos o bien placebo en un esquema semanal durante 6 semanas. Subsecuentemente, todos los pacientes podrían entrar a una extensión abierta para recibir batoclimab 340 miligramos cada 2 semanas por 6 semanas. Los criterios de valoración principales contemplaron parámetros relacionados con el perfil farmacológico del anticuerpo monoclonal, mientras que los secundarios implicaron aspectos vinculados con la enfermedad. Se encontró que batoclimab redujo significativamente la IgG total y la IgG antirreceptor de acetilcolina, esto en comparación con placebo. Asimismo, las disminuciones de las subclases de IgG fueron consistentes con la IgG total. Cabe destacar que no se identificaron problemas de seguridad. Los autores concluyeron que este biológico representa una potencial opción terapéutica para la miastenia gravis generalizada seropositiva, aunque se requieren estudios adicionales con una mayor población para corroborar dichos hallazgos. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune desconocida para muchos, que causa el debilitamiento en los músculos voluntarios, es decir, aquellos que se pueden controlar. Actualmente, no existen datos sobre cómo el COVID-19 afecta a las personas con esta patología o pacientes con otras enfermedades en terapias inmunosupresoras. Sin embargo, debido a que la mayoría de los pacientes con este diagnóstico están bajo terapias inmunosupresoras y también pueden tener debilidad muscular respiratoria, existe la preocupación de que puedan tener mayor riesgo. Recuerda que todas las decisiones sobre uso de medicamentos y o terapias deben individualizarse y tomarse en colaboración entre la persona con la enfermedad y sus médicos tratantes. Hay acciones desde la sociedad civil, particularmente de las familias de personas con miastenia gravis, que están ya obteniendo sus primeros resultados. Pero la apelación es directa a ustedes, que nos están viendo en estos momentos. Ayude, coopérelos, coopérenos. Nunca se sabe si un familiar suyo, tal vez un hijo, Dios no lo quiera, padece de una enfermedad rara. La miastenia gravis es una enfermedad rara y por eso es tan desconocida y tan variada y se multiplica de formas que muchos especialistas aún no logran entender. Pero lo que sí todos podemos entender es que podemos ayudar y podemos ayudar a estas familias a seguir adelante. Ustedes síganos, por supuesto, el próximo sábado, y si lo hace por radio, en ATV Radio, todos los lunes desde las 9 de la noche. Hasta ese entonces, muchas gracias, buenas noches. ATV Radio presentó Documentos ATV. Documentos ATV con Ramón Grimalt.